Buenas tardes, queridos chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión, esta clase de elementos de micro y macroeconomía va a estar destinada básicamente a la resolución de actividades que envié hace un par de semanas por pedido de ustedes. Estaba esperando por lo menos una semanita más para que sigan entregando las producciones, sus producciones. Pero bueno, como me lo han pedido, las Meji, por ejemplo, ahí va, la resolución. Bueno, una de las actividades que me han pedido es esta de mercado, oferta y demanda. Actividad que envié hace 3 semanas más o menos, en la que los invitaba a hacer un gráfico de ejes cartesianos, recordando que les había dicho que sobre el eje de lo que conocen como las ordenadas, que es el eje de Y, van a ubicar el precio, y sobre el eje que conocen como el eje de las abscisas, que sería X, van a ubicar la Q de cantidad. Y sobre ese eje cartesiano, esos ejes cartesianos tenían que ubicar estos datos que tienen por aquí. El punto dice, dada la teoría subida en PDF y en video, en la clase que correspondía, en este caso había puesto la clase anterior, completar el cuadro utilizando las palabras excedente, subir, bajar, escasez y equilibrio. Y tienen esta tabla. Ustedes lo que tienen que hacer en primera medida es ubicar, si así lo prefieren, ubicar sobre el gráfico que les dije antes esta situación, o directamente completar de acuerdo a los datos. Esta tabla propone que a un precio de 8 pesos tendríamos una demanda de 2 unidades, o sea, 2 personas con intención de comprar, y una oferta de 9 unidades. ¿Cuál sería la situación? ¿Excedente, equilibrio o escasez? Si tenemos 2 unidades demandadas y 3 ofrecidas. Lo que tenemos es un excedente de producción. Tenemos más producción de la que necesitamos. ¿Qué pasa con la tendencia de precios si tenemos muchas unidades y vendemos poco? Si tenemos mucho y vendemos poco, la tendencia de precios va a ser a bajar. Va a tender a bajar el precio, porque lo que necesitamos es sacarnos de encima lo producido. Y la tendencia de producción también va a tender a bajar, porque tenemos un depósito con un stock demasiado alto. Vamos con el segundo. A un precio de 5 pesos tenemos 4 unidades demandadas, o sea, 4 personas con intención de comprar y 8 unidades ofrecidas. ¿Cuál sería la situación? Es la pregunta. ¿Tenemos un excedente? ¿Tenemos escasez o tenemos equilibrio? Si ustedes se fijan, seguimos teniendo menos demanda que oferta. Tenemos más cantidad del producto que personas con intención de comprarlo. Por ende, la situación va a ser la misma de recién. Va a ser de un excedente. Vamos a tener un excedente de producción, un excedente de stock. Por ende, los precios van a tener que tender a bajar y la producción también. Seguimos. En el tercer renglón tenemos a un precio de 3 pesos, 7 unidades demandadas y 7 unidades ofrecidas. En este caso tenemos una coincidencia en unidades demandadas y ofrecidas a un mismo precio. A esta situación le llamamos equilibrio y es la situación ideal. Cuando coinciden en cantidades demandadas y ofrecidas a un mismo precio, tenemos una situación de equilibrio, que sería la situación ideal. Por ende, tenemos equilibrio en la tendencia de precios y equilibrio en la tendencia de producción. Porque si tocamos la producción o tocamos el precio, lo que vamos a hacer es desestabilizar este equilibrio que conseguimos. Y para terminar, en el último renglón tenemos que a 2 pesos tenemos una demanda de 10 unidades y una oferta de 5, que se corresponde con la teoría que habíamos colgado oportunamente en las clases. Cuando el precio es bajo, la demanda aumenta porque hay más personas en condiciones de adquirirlo. Y por ende, en este caso tenemos una situación de escasez. Tenemos menos unidades que las que necesitamos para cubrir la demanda. La situación que tenemos es de escasez. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra producción. La tendencia de producción va a ser a la alza, a aumentar, a subir. Y la tendencia de precios también. Como tenemos 10 personas con intención de comprarnos
y tenemos solamente 5 unidades, podemos tirar el precio un poquitito para arriba porque vamos a terminar vendiendo al mejor postor. Bueno, si llevamos esta situación al punto 2 en el que nos pide el gráfico de oferta y demanda, podemos señalar el punto de equilibrio. Vamos a cambiar de plano. Espero que se vea. Este sería el gráfico sobre ejes cartesianos. No se ve tan claro como el monitor, pero se ve. En el eje en el que marcamos en matemática las ordenadas al origen, que es el eje de Y, vamos a ubicar los precios, montos de dinero. Y en el eje que acompaña al renglón, que es en el eje en el que marcan en matemática las abscisas, que sería el eje X, vamos a ubicar las cantidades. En este ejercicio teníamos de precio del 2 al 8 y en cantidades tenemos que llegar al 10. Eso fue lo que hice en el gráfico. En precio llegamos hasta el 8, siempre con una escala regular. Y en cantidades llegamos a 10 unidades también con una escala regular. Y lo que tenemos que hacer es trasladar ese cuadrito que estuvimos analizando al gráfico. Entonces arrancamos, por ejemplo, con las columnas de precio y demanda. Para 8, 2, para 5, 4. Entonces, para 8 pesos, 2 unidades. Para 5 pesos, 4 unidades. Para 3 pesos, 7 unidades. Y para 2 pesos, 10 unidades. Esos serían los puntos que tenemos que unir para determinar el comportamiento de la curva de la demanda. Ustedes en la cuadriculada lo van a tener más exacto. En el caso de la curva de la oferta, que va a ser contraria, vamos a trabajar con la columna de precios y la columna de oferta. Entonces, para 8 pesos, 9 unidades. Para 5, 8, lo que hacemos es lo siguiente. Para 8, 9 unidades. Para 5 pesos, 8 unidades. Pareciera que me quedó medio corrido. Para 3 pesos, 7 unidades. Y para 2 pesos, 10 unidades. Perdón, 5 unidades, estoy viendo la otra curva. Para 2 pesos, 5 unidades. Unimos todos los puntos y nos queda graficada la curva de la oferta que va a ser opuesta o contraria, en sentido contrario a la de la demanda. En el punto de cruce, que es en 3 pesos, 7 unidades, vamos a tener el punto de equilibrio que dijimos. Entonces, de esos 3 pesos para arriba, tenemos un excedente de producción. Y de esos 3 pesos para abajo vamos a tener una situación de escasez. Ese sería el punto 2. Vuelvo a mostrarlo. Del ejercicio que había en este documento de Word. Y bueno, para terminar teníamos el punto número 3 que les pedía investigar qué variables afectan, además del precio de un bien, a la curva de la demanda. Yo después, a la clase siguiente, les subí las variables que afectan a la curva de la demanda y en la última clase, que fue una síntesis de todos los temas de la unidad, hemos hablado que hay cuestiones que afectan a las cantidades demandadas, como son los precios de los bienes complementarios, los precios de los bienes sustitutos, las estaciones del año. Ese tipo de variables también afectan a la curva de la demanda y hacen que se produzcan desplazamientos hacia la derecha si son aumentos o hacia la izquierda si son disminuciones, a pesar de que el precio se mantenga constante. Porque, como hemos dicho en clases anteriores, la demanda de un bien no depende únicamente del precio de ese bien en cuestión, sino de otras variables. Bueno, espero haberles respondido las dudas que tenían con respecto a esta actividad. Ahora vamos a la otra. La otra actividad era una actividad de tipos de mercado, en la que tenían que ver video y ver clases de documentos de PDF con respecto a los tipos de mercado que existen. En líneas generales decimos que mercados existen 2 tipos. Esto también lo charlé en el mapa conceptual que les dejé en video la última clase. En líneas generales hay 2 tipos de mercado. Tenemos el de competencia perfecta y el de competencia imperfecta. Cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta, estamos hablando de un mercado en el que hay cierto equilibrio.
¿Por qué? Porque como características tenemos productos homogéneos, empresas con competencias leales, ninguna sobrepasa a la otra, los productos son más o menos con las mismas características. Tenemos un mercado que responde perfectamente a esa oferta. No hay agente económico predominante, no predomina ni la oferta ni la demanda, por eso se les llama mercado de competencia perfecta. Es un modelo a seguir, un modelo que se sigue. Hay quienes postulan que en realidad no existen y hay algunos autores que sí mencionan algún que otro mercado de competencia perfecta. Yo, en lo personal, me inclino más por la primera opción. Y todos los demás son mercados de competencia imperfecta. ¿Sí? El monopolio, monopsonio, duopolio, duopsonio, oligopolio, oligopsonio, el de competencia monopolística. Ustedes lo que tenían que hacer era averiguar cuáles eran las características de cada uno y quién predomina, la oferta o la demanda, quién tiene más poder, por ejemplo, para determinar el precio o las características que tiene el bien en cuestión. Y entonces los invitaba a analizar, a poder sacar alguna conclusión con respecto al nombre y a encontrar algún que otro ejemplo, que también lo hemos charlado en el mapa conceptual que les dejé en video. Pero vamos a repasar. Por ejemplo, en el monopolio, el prefijo mono significa uno y la finalización polio o el sufijo polio está haciendo referencia a la oferta, al sector de la oferta, la gente oferta, que significa el sector empresario. Entonces, un mercado que se puede denominar monopolio va a ser aquel mercado en el que hay una oferta, es decir, que como característica podemos poner que es un mercado que está caracterizado por contar con una única empresa que ofrece un bien o un servicio, una sola empresa. Yo les había dado el ejemplo de lo que son los servicios públicos para nosotros, lo que son los servicios, por ejemplo, energía eléctrica. Si tenemos un inmueble y queremos contar con energía eléctrica acá en esta zona en la que vivimos, tenemos que solicitar el servicio a una única empresa, que esa empresa es Edesur. Porque es la única empresa que puede proveernos del servicio de energía eléctrica. Por ende, el carácter de esta empresa es monopólico. Es una empresa que tiene que ver con un mercado monopólico. Hay una única empresa que ofrece en el mercado ese bien o ese servicio, en este caso ese servicio, para toda la demanda. Por ende, el agente económico que predomina va a ser la oferta. Si no existiera una intervención del sector público, del Estado, si el Estado no controla, no subsidia, no pone límites, esa única empresa que maneja el mercado tendría la potestad de determinar el precio que quiera, las condiciones del producto, del bien, del servicio que quiera, sin ningún tipo de regulación, porque es el agente económico que predomina. Al ser la única empresa, digamos, haría lo que quiere. De ahí la importancia de que exista un sector público que intervenga. El sector público puede intervenir poniendo límites, poniendo condiciones o ayudando tanto al sector de la oferta como la demanda, por ejemplo, a través de subsidios. Bueno, el caso opuesto sería el caso de un mercado de monopsonio. Un monopsonio va a ser un mercado que está caracterizado también por tener un solo pero demandante. El sufijo psonio hace referencia a la demanda. Cuando existe un solo demandante le llamamos monopsonio. Esa sería la característica. Y si estamos diciendo que existe un único demandante y muchos oferentes, el agente económico que predomina va a ser la demanda. En el caso de los que tienen un prefijo dúo, como ya saben, el prefijo dúo significa dos y va a hacer referencia a la existencia de dos. Un duopolio va a estar marcado por dos empresas. Hay dos empresas que manejan el mercado. Un ejemplo sería el caso de las bebidas gaseosas, que son líderes a nivel mundial como son Pepsi y Coca, que sería un ejemplo de un mercado de duopolio, donde hay dos empresas que concentran todo el mercado, digamos, toda la demanda y por ende el poder o el agente económico predominante va a ser la oferta. En este caso lo que se dan son los conocidos carteles, que aunque uno los asocia al narcotráfico, tiene que ver con una especie de asociación entre competencias, ¿sí? Cuando existen dos líderes, dos empresas líderes en un mercado, muchas veces tienen una amistosa enemistad. A ver si se entiende.
compiten, son competencia, pero la unión hace la fuerza. Entonces existen pactos entre estas dos empresas líderes que evitan que suban al liderazgo más empresas. Es preferible seguir con un solo competidor y dejar que el resto no forme parte de la competencia o que apoyen, que se dirijan a otro tipo de público. Entonces acuerdan determinadas cuestiones vinculadas a la calidad, características del producto, precios. Esos acuerdos se enmarcan en un concepto que se denomina cartel. Y esto se da en los duopolios. El duopsonio entonces va a ser lo contrario. También vamos a estar hablando de dos agentes económicos que van a ser demandantes. Dos empresas o dos personas demandantes de un bien o servicio. En este caso, en el duopsonio, el agente económico predominante va a ser la demanda. Bueno, en el caso de los oligo significa pocos. Oligopolio y oligopsonio están haciendo referencia a pocas empresas y a pocos consumidores, potenciales clientes. En el oligopolio tenemos pocas empresas que absorben toda la demanda de un mercado. El agente económico predominante sigue siendo la oferta. Y en el oligopsonio tenemos pocos agentes económicos, pocos potenciales clientes que tienen intención de adquirir productos en un determinado mercado y eso le llamamos oligopsonio y el agente que predomina es la demanda. Bueno, y para finalizar, en el mercado de competencia monopolística lo que tenemos son empresas que tratan de absorber mayor cantidad de clientes a través de algún producto o servicio adicional. Y ese producto o servicio adicional tiene carácter de monopolio porque está compitiendo de manera diferencial, digamos. Y el agente económico que predomina en este caso va a ser el sector de la oferta. Bueno, y como les aclaré abajo, todos los que tienen el asterisco van a ser mercados de competencia imperfecta y acá hay un error porque también tiene el asterisco el de competencia perfecta y no correspondería. Bueno, en el punto 2 dice: explicar qué es el punto de equilibrio del mercado. Ya dijimos que el punto de equilibrio del mercado es el punto en el que coinciden en cantidades ofrecidas y demandadas a un mismo precio, tanto la oferta como la demanda. Las curvas de oferta y la demanda se cruzan y en el punto en el que se da ese cruce, que significa que coinciden en cantidades tanto ofrecidas como demandadas a un mismo precio, se da el punto de equilibrio. Ese sería el punto de equilibrio del mercado. ¿Qué representa un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha? Como lo hemos visto en clases anteriores, siempre que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, significa que a un mismo precio aumentaron las cantidades demandadas. ¿A qué factores responde? Por ejemplo, a un aumento en el precio de productos sustitutos. Yo estoy analizando, la curva de la demanda de carne, de pollo, a un precio determinado, a 300 pesos el kilo. Y resulta que la carne de vaca estaba a 400 pesos el kilo promedio y pasó a estar 500 pesos el kilo. Menos gente va a consumir carne de vaca y más gente va a pasar a consumir carne de pollo, aún manteniendo el precio de la carne de pollo de 300 pesos. ¿Por qué? Porque son productos sustitutos, son reemplazables unos con otros. Entonces, un ejemplo de un aumento en el precio de un bien sustituto va a producir que, aunque no varíe el precio de un bien determinado, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha porque van a aumentar las cantidades demandadas que están vinculadas, digamos, al aumento de precio de los bienes sustitutos. Otro factor sería una disminución en el precio de los bienes complementarios. Los bienes complementarios, si recordamos un poco, eran aquellos que acompañan al bien en cuestión para poder ser útiles. Un ejemplo serían los útiles escolares, son complementarios entre sí. Las hojas son complementarias de las lapiceras, por ejemplo. Bienes que funcionan en conjunto, digamos, satisfacen una misma necesidad en conjunto, eso se les llaman complementarios. Bueno, todo esto igualmente yo en el último mapa conceptual que les dejé en video les fui explicando estas cuestiones. Y en el punto 4 dice lo contrario, que representa un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda y
y a qué factores corresponden. Bueno, sería exactamente lo contrario al punto anterior. Si en el anterior un desplazamiento hacia la derecha significaba un aumento de la demanda, en este punto un desplazamiento hacia la izquierda significa que a un mismo precio las cantidades demandadas disminuyen. ¿En qué caso? Por ejemplo, en el caso de una disminución en el precio de bienes sustitutos, va a ser que la demanda disminuya. ¿Por qué? Porque si bajan los precios de los bienes sustitutos, voy a ir a consumir los sustitutos, que me van a salir más baratos. Un aumento en el caso de del precio de los bienes complementarios va a significar también una disminución en la demanda. ¿Por qué? Porque la gente va a demandar menos estos sustitutos y estos complementarios, y por ende también va a demandar menos el producto en cuestión. Entonces, todos aquellos factores que signifiquen que la demanda disminuye, o sea, que menos cantidad de gente va a poder consumir, hacen que la curva se desplace hacia la izquierda, aunque el precio no varíe. Esto lo paso medio por arriba porque la clase siguiente a la que di esta actividad lo expliqué en un mapita conceptual. Bueno, espero haber clarificado algunas dudas que me fueron planteando y vamos a continuar con el desarrollo de agentes económicos del mercado. En este caso le toca a la oferta. Les dejo saludos.